Saludo ahora a Julio Millán, él preside Consultores Internacionales y preside también el capítulo México de la Ciudad Mundial del Futuro. Mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Leonardo. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa? Bueno, mira, hemos estado tratando un tema que yo quisiera todavía darle continuidad. Y este es por la importancia que tiene para un país el hecho de que la educación es base, porque es lo que le da la riqueza de capacidad, no solamente económica, sino social, sobre todo para alcanzar la felicidad. Y la educación es básica, no tiene alternativa y constituye, pues, básicamente el factor para el desarrollo porque además conduce a la creatividad individual y realizar la contribución más efectiva al desarrollo humano. Pues, pero sin embargo no todos tienen el acceso a convertirse en educados. Ese es el problema. En el caso, pues, México, el promedio de la educación en México es de 9.1 grados de escolaridad, lo que significa un poco más de la secundaria concluida, cuando en otros países, que por ejemplo en Canadá es 12 años. En el caso de Suecia, pues casi llegan a 14 años, o sea, realmente es muy importante, ¿no? Y hay cerca de 13 millones de jóvenes que realmente en México, de una edad entre 15 y 24 años, pues que no está asistiendo a la escuela. Y esto es un resultado de la parte general de todo el sistema, ¿no? Entre la parte educativa, las políticas, los maestros y la propia educación de las familias. Un país crece cuando las familias y todo el proceso se le da continuidad. En México, por ejemplo, nosotros, tú, yo, todos los que nos están oyendo, que pagamos impuestos, de hecho, nos cuesta la educación de una persona que llega hasta la universidad, ojalá ya se fuera, nos cuesta 1.5 millones de pesos. Mira. Y esto se divide, pues, digamos, lo que se paga en preescolar, en primaria, etcétera. Y lo que cuesta la universidad para nosotros por estudiante son 630,000 pesos. Esto es importante, lo que nos cuesta cada estudiante, ¿no? Y además existen, pues, pocos créditos educativos. No sé si tú te das cuenta de créditos para todo, pero créditos educativos son muy pocos, ¿no? Muy pocos, sí. Una figura que existe en otros países muy ampliamente, Julio. Sí, y el estudiante que quisiera pagar sus estudios, pues tiene pocas probabilidades porque tienen pocos créditos. Y el caso, digamos, de que el uso de la solidaridad de la familia es una cosa muy importante, porque las familias en otros países, por ejemplo en Japón, ahorran las familias para pagar la universidad de uno de sus hijos. Y cuando son 2 hijos o 3 hijos, que es poco común, en realidad toda la familia está ahorrando toda la vida para pagar la universidad, y definen cuál es de los 3 o de los 2 hijos más inteligente, y a ese le dan el apoyo. Este concepto cultural en México, pues desafortunadamente no existe, ¿no? Porque, bueno, en el mundo hay más de 781 millones de adultos analfabetos, ¿no? Y algo que me preocupa, pues, es de esos la mayor parte son mujeres. Y yo creo que esto es importante porque el 60% no van a la escuela en todo el mundo. De los que no van a la escuela son niñas. Ni mujeres, niñas. Sí, y esto, pues, es otro de los temas de esa lucha que existe en términos de género. En México, 1/5 parte de las familias, además, es analfabeta digital. O sea, pues sí, absolutamente, no es analfabeto nada más de saber escribir, como el caso de que hemos propiciado el hecho de las culturas indígenas, que me parece sensacional, de mantener el concepto tradicional de los usos, costumbres en algunas cosas, pero en otras, como el no tener la capacidad de hablar el español, me parece un absurdo desde el principio, y se convierten en absolutamente analfabetas. Yo veo el caso, ejemplo de Italia. En Italia hay muchísimos idiomas, y tú lo sabes mejor que nadie. Dialectos, y que son dialectos, pero que todos hablan italiano. Sí, claro. Todos deben hablar italiano. Y esto es un contexto fundamental de unidad, de estructuración de una sociedad, ¿no? Incluso, digamos, en el caso de lo que es la parte de
electrónica, la parte de lo que es el alfabetismo digital. En México no se usan tanto las tablets para los niños. Fíjate que a mí me llama mucho la atención cómo ver, y lo hemos comentado en algunas veces, que en África se han hecho algunos ejemplos de que se los dan a los niños las tablets, y los niños desde los 5 años comienzan a aprender, y ellos tienen más información incluso que los propios profesores, ¿no? Yo creo que lo importante en este sentido, pues digo, la Sociedad Mundial Futura ha trabajado incluso con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha creado un sistema que se llama Iniciativa de Rápido Aprendizaje, y esto consta de una aula, por ejemplo, donde los alumnos aprenden a trabajar en equipo y resolver problemas mediante el uso de programas de aprendizaje similares a los videojuegos con las tablets. Y esto ha ayudado muchísimo. A ir, digamos, sacándote de esa oscuridad, ¿no? Exacto, y yo creo que es muy fuerte. El otro día alguien me preguntara que qué era YouTube, man. Y yo decía, oiga, ¿está hablando en serio? Yo les digo, sí, no, el problema es no solamente la desinformación, sino la falta de interés de una sociedad, porque la educación es, como se señala aquí, en términos realmente de futuro, es de que debemos de tener, la sociedad debe estar interesada, no solamente exigir una parte, sino todos contribuir a la educación. La educación es parte de las buenas costumbres, de la cultura, de la ética. Por ejemplo, hablamos mucho en contra de la corrupción en este sentido en el país, y es un tema que yo creo que debemos de tratar. Sí, la corrupción es garrapante y además lacerante para una sociedad, pero la clave está en la honradez. ¿Qué educamos siendo honrados? ¿Dónde iniciamos el proceso de combatir la corrupción si no creamos conceptos de honradez? Mucha razón te asiste, mi querido Julio. Pues te agradezco mucho, como todos los miércoles, tu comentario.